Muy bien, apreciados estudiantes. Ya en un video anterior estuvimos hablando de este programa que saluda, realiza el famoso Hola Mundo, pero respetando el concepto de programación orientada a objetos, es decir, debo construir un objeto a partir de una clase y luego dicho objeto debe llamar o invocar a sus métodos. Ahora veamos el diagrama de clases. NetBeans también me permite construir diagramas de clases. Deberán instalar un plugin, pero pues todavía no es tiempo de abordar ese tema. Sencillamente voy a construirlo sin ahondar en cómo se instala el plugin y cómo se trabaja el plugin. Sencillamente quiero mostrarles cómo quedaría un diagrama de clases o cómo estaría usted enfrentándose a un diagrama de clases. ¿Listo? Entonces voy a crear acá un pequeño archivo que tenga un diagrama de clases. Como repito, este tema se abordará más adelante, el uso del plugin de UML para NetBeans. Sencillamente estoy construyendo acá un archivo que me permita construir un diagrama de clases, ¿cierto? Ya en los temas que usted estudie se va a dar cuenta que un diagrama de clases pues consta de unas cajas especiales donde viene el nombre de la clase, viene las variables de esa clase y los métodos asociados a esa clase, ¿sí? Los atributos o variables y los métodos o comportamientos. Entonces voy a construir el diagrama de clases del programa que acabamos de hacer. Tenemos una clase llamada mi prueba, fíjense. Entonces aquí yo le coloco tal cual como está mi prueba, está la clase. Esa clase mi prueba no tiene variables, sino que de una vez va a un método llamado main, que es de tipo público y estático. Entonces acá yo coloco acá mi método, lo llamo main, fíjense, y aparece un más. Fíjense que esas características pues se pueden editar dependiendo del programa que usted esté trabajando. Por ejemplo, acá mire, le doy clic a main y entonces yo puedo decir que la visibilidad del método es pública, que es un método estático, y además tengo que decirle también que no retorna datos. Mire, es del tipo void. Entonces, al haber hecho eso, un arquitecto de software puede entender rápidamente que el método main es público por el más, es estático porque aparece con un underline, aparece subrayado, es void, es decir, no retorna datos. Y si quiero hacerlo tal cual como se ve acá, fíjense que tiene un parámetro de tipo string llamado args. Entonces yo podría colocarle en mi diagrama de clases esas características de ser necesario, ¿cierto? Aquí yo puedo colocar tal cual como se ve allí, string, y luego la palabra args, ¿sí? Y entonces ya el arquitecto de software puede entender que este método es public static void main, ¿cierto? Y que tiene unos argumentos de tipo string. Listo, ahí está. Como repito, no vamos ahorita a ahondar mucho en la construcción, sencillamente en la interpretación. Entonces, como mi programa tiene dos clases, entonces pues aquí tiene que haber involucrada otra. La otra clase se llama saludo, como vemos acá. Entonces la primera caja, la primera sección del diagrama de clases es el nombre de la clase, ¿sí? Ahí está, saludo. Como dijimos en el video, pues no hay variables en la clase, no hay variables de instancia o variables de clase aquí. Por tanto, esta segunda caja queda vacía. Y en la tercera tenemos un método público que no retorna datos llamado saludar. Entonces aquí lo mismo, coloco saludar, tampoco tiene argumentos, por eso van los paréntesis sin nada allí adentro. Miren, saludar no tiene nada adentro. Y verificamos, fíjense, al darle clic puedo ver acá las características o propiedades del método. Aquí no es static, entonces tampoco le coloco ahí nada. Y veo que está público, que no retorna datos y que se llama saludar. Entonces esto sería un diagrama de clases y solamente le faltaría ya la relación que hay entre las clases. Miren, aquí hay una opción que se llama relations. Tengo que utilizar una que se llama use, una relación de uso. Arrastro para mirar la relación de uso. Source significa fuente, la fuente es la que tiene el método main, y el target u objetivo es la clase que se llama saludo. Aquí en name voy a colocar el nombre del objeto, y la cardinalidad es una cardinalidad de 1 a muchos, es decir,
yo podría de la clase mi prueba construir muchos objetos de la clase salud. Entonces fíjense cómo quedaría este diagrama de clases interpretado de esa manera, ¿cierto? La clase mi prueba, que es la que posee el método main, fíjense que aquí tengo que corregir algo al colocarle string. Él me colocó que el retorno del método es string, entonces le tengo que cambiar acá porque ese método es void, es el método main. Ahora sí, entonces así queda public, el más static void main y los argumentos de tipo string. Es decir, esta clase llamada mi prueba es la que tiene el método main, y sabemos que la clase que tiene el método main es la aplicación. Esa clase va a usar la clase llamada saludo. Sabemos que es una relación de uso por la línea punteada, y esa clase saludo sencillamente tiene un método de tipo público que no retorna datos, o void, o tipo void, llamado saludar. ¿Y cómo va a ser esa relación de uso? Pues que la clase mi prueba va a construir un objeto llamado mi saludo a partir de la clase saludo, que es lo que se ve aquí en el código. Es decir, el arquitecto de software interpreta este diagrama y lo que debería escribir sería esto. Fíjense, la clase que tiene el método main llamado mi prueba usa la clase saludo a través del objeto mi saludo. ¿Listo? Entonces esa sería la relación que se observa acá, y la cardinalidad, que pues por ahora no nos interesa, indica de uno a muchos. Es decir, que la clase mi prueba puede construir muchos objetos de la clase saludo. Aquí solamente construimos uno, pero aquí yo podría en el código colocar saludo, mi saludo 2, y construir un segundo objeto que también saludara. Esa es una de las ventajas de la programación orientada a objetos, y es que a partir de una misma clase puedo construir múltiples objetos. Entonces este tema de diagrama de clases es muy importante. Es necesario que usted complemente con otras lecturas lo que yo estoy mostrando acá, porque usted como desarrollador de software, por un lado, debe escribir código, pero ese código debe responder a un modelo que en este caso se llama el diagrama de clases. Entonces este diagrama de clases nos ilustra que la clase mi prueba, que posee el método main, usa a la clase saludo, que posee el método saludar, a través de un objeto llamado mi saludo, y que esa cardinalidad es de uno a muchos. Es decir, que mi prueba podría construir muchos objetos de la clase saludo. Por ahora su rol es interpretar el diagrama, pero más adelante usted necesitará construir ese diagrama. Entonces espero que esto les dé un poco más de luz con respecto a los diagramas de clases.